Tenemos a las chicas. Sí. Este me quedó sin terminar, profe, el de Marabal. Ah, bueno, ahora después lo vas a poder leer, pero con Sí, sí, ahora más no lo puntos. anoté como para que tenía en mente el texto de la obra, La vida Claro, sueño. está bien. Tengo mucho sueño. Ahí vienen las chicas. Muy bien. Ahí se estaba metiendo Antonella. Esperemos que entre. Ahí va. Bien, entonces hablamos del tiempo, ¿no? Esta idea de la fugacidad del tiempo, esta idea de que el tiempo funciona como constructor de la realidad también, porque el paso del tiempo modifica las cosas. Y en este sentido, la importancia de las ruinas, ¿no? Que habíamos mencionado antes. Las ruinas como aquello que son una marca del paso del tiempo, un testimonio de un otro tiempo, ¿no? Imaginen, dijimos, si estamos en Europa, contamos con ruinas antiquísimas, ya en esa época contaban con ruinas de la época romana, de lo que sea, entonces como que es mucho más claro que esa cuestión quedaba más cerca, ¿no? Entonces, la ruina como aquello que prevalece frente al paso del tiempo, ¿no? Tópicos de la época. Voy a ir adelantando un poco. Después, Maragall también dice que el barroco fue una cultura historicista, le interesó la historia de las cosas, hacer historizaciones de distintas partes, de distintas áreas del saber, ¿no? Es un primer momento. Bueno, si el movimiento, el tiempo, las ruinas, todo eso interesan, es obvio que eso también se va a volcar a la historia, ¿no? Que no es más que ir a remontar esos tiempos, ¿no? Ir al estudio de esos tiempos y en las áreas de conocimiento. Después dijimos que él habla de otras ideas que están flotando por ahí, la idea de fortuna, que es suerte, y la palabra fortuna aparece bastante. Segismundo se queja de su fortuna, de su mala fortuna. Rosaura se queja de su mala fortuna, ¿no? La idea de suerte está ahí, en los dos personajes, hablando de sus malas fortunas y cómo eso los hace sufrir. Eh, Después habla también de la idea de ocasión, como el momento en el que uno puede acceder a algo, y habla de que, bueno, que los héroes son héroes porque se dan cuenta cuál es la ocasión para conseguir algo. Logran dominar la idea esta de ocasión, como que, bueno, no se puede todo en cada momento, pero hay momentos en los que algunas cosas se pueden y el héroe es aquel que ve ese momento y lo aprovecha. Después habíamos hablado de la idea de juego, ¿no? Y juego en distintos niveles, como que la idea de jugar, de lo lúdico, aparecía. Primero en lo económico, con la idea de la especulación financiera, que ya lo vimos en España, ¿no? Cómo se iban fundiendo, el tema de los préstamos, la Casa Real estuvo en bancarrota, imagínense, o sea, juego, de guita. Después la idea de juego en el arte, que habíamos visto el Trompe-l'œil, ¿se acuerdan? El engañaojos, que es eso, son esas imágenes. Ah,
Antonella no estaba, espera, vamos a buscarlo. La idea de engaño empieza alrededor del juego, ¿no? ¿Ves acá, Antonella, que este chico parece saliéndose del cuadro, sin embargo el chico es parte del cuadro, ¿no? Eso es como un efecto óptico. O estos, como el de la Viola, esa gente que pinta en la calle cosas que parece que es un agujero en el medio de la calle y está todo hecho con pintura, ¿viste? Bueno, eso es el atrapaojos, que le dicen, o el engañaojos, el trampaojos o el engañaojos. En el arte empieza a ser eso muy popular, que es un juego, en realidad es un juego con la realidad, porque vos sabés que eso no es así, ¿no? Pero parece que es y no es. Y yo en este sentido pienso también, bueno, el engaño de Rosaura, con sus múltiples identidades, el engaño que sufre Segismundo, que lo hacen creer que es una cosa que no es, y además le hacen creer que lo que vive es sueño, doblemente engañado. La idea de juego en política, bueno, porque justamente es la época de Maquiavelo, que ya sabemos. Y el tipo, y después los juegos, juegos de naipes, ¿no? Que aparecen bastante, acá no, sobre todo en España, el tema de los juegos de naipes y ese tipo de cuestiones. Bien. Em, Después va a hablar de la concepción del mundo como un mundo de apariencias, ¿no? En el sentido de que hay una sustancia, según esto es medio aristotélico, como que hay algo, hay una sustancia, hay algo que es como lo verdadero, pero que nosotros los humanos solo percibimos las apariencias de las cosas. Y que la única forma de ir más allá de las apariencias, de conocer lo verdad, lo profundo, es a través del desciframiento de esas apariencias. Y a esto se relaciona con lo anterior que ya habíamos dicho, como una cuestión de una mirada medio científica, ¿no? De sentir, bueno, los fenómenos del mundo no son solamente lo que yo puedo ver, seguramente acá atrás hay una explicación y la forma del conocimiento la adquiero cuando voy más allá atrás de esa explicación, ¿se entiende? Y la busco. Tipo, ¿por qué llueve? Las cosas básicas, ¿entendés? Como cómo se mueven los planetas, por qué crece un vegetal, por qué envejecemos y morimos. Digo, bueno, nosotros a simple vista, si no usábamos el raciocinio, no podríamos dar cuenta de esas cosas, veríamos solo apariencias de cosas. En cambio, ir al fondo de eso, ¿no? Tiene que ver con una idea de una construcción de conocimiento mucho más moderna que lo que había pasado hasta ese entonces. Después también habla de que es importante la noción de perspectiva. Perspectiva, pensarlo no solamente como la técnica en la pintura, ¿no? Para dar perspectiva y que las cosas no parezcan todas planas, sino que haya distintos planos dentro de una pintura, sino también la perspectiva como una forma de relativismo, como, bueno, esto desde este punto de vista yo puedo entenderlo esto así, pero desde otro punto de vista lo podría entender de otra manera. ¿No? En ese sentido, la perspectiva. Como la perspectiva frente a un problema, las distintas perspectivas van a tener distintas miradas sobre ese problema y no van a ser las mismas. Y lo que yo opino y creo sobre una cosa no necesariamente va a ser lo mismo que otra persona. ¿Se entiende? Como entender, en ese sentido también la idea de singularización que vimos al principio, de individualización. No es que todo el mundo piense igual, todo es lo mismo. No, bueno, tal persona, por su historia, por lo que sea, tiene esta perspectiva sobre este tema, yo tengo tal otra, aquel otro tiene otra, y así. Em, y a la vez, todo esto que veníamos hablando de la idea de experiencia, esa idea de experiencia también juega con la idea de que la experiencia muchas veces puede ser ilusoria también. O sea, la experiencia existe, la tengo, pero muchas veces no es lo cierto tampoco, no es verdad. Habíamos hablado de Descartes, ¿se acuerdan? Del famoso de que habíamos hablado del cogito ergo sum, del pienso luego existo, y esta idea de que en las meditaciones Descartes lo que va haciendo es
desconfiando de todos sus sentidos, diciendo, bueno, este calor que yo siento de la chimenea, no sé qué, quizás quizás Descartes dice en un momento, quizás estoy dormido y lo estoy imaginando todo. O sea, Segismundo y él son un solo corazón. Entonces, esta idea de que los sentidos, la experiencia, o sea, ¿cómo tengo yo una experiencia? A través de los sentidos, ¿no? Los sentidos me pueden engañar, entonces la experiencia a veces puede ser ilusoria. Bueno, eso está puesto en la obra. La idea de que Segismundo que no sabe si está despierto o está dormido, ¿no? El engaño, la ilusión y el engaño de Rosaura de quién es, el engaño del padre a él, el engaño de Clotaldo a Rosaura, que es el padre, ¿no? Ahí tenemos todos unos padres haciendo unas cosas tremendas. Es todo un juego de engaños y de ilusiones. Marabal también dice que, bueno, que la idea de teatro en sí misma también es no el teatro en sí, el teatro existe de los griegos, pero digo, la idea de la teatralización de la vida o del mundo como teatro también es muy fuerte en el barroco, ¿no? Pensar que la vida es eso, el hombre como un actor, la vida como una comedia, ¿no? En el sentido de, bueno, qué es lo verdadero y qué es que no lo es, o cómo yo actúo de cierta manera y en realidad por dentro soy otra persona. La idea de que la persona es el personaje es la persona, el disfraz es lo verdadero y no lo falso. Bueno, todo ese tipo de juegos son muy habituales, ¿no? En la estética barroca. De nuevo, Segismundo pensando que el sueño era realidad y que la realidad era sueño. Es eso. Y dice, bueno, en la vida de sueño Calderón lo que hace es resaltar la potencia de realidad que el sueño nos presenta. Entonces, lo que dice que pasa ahí también es que se muestra que hay un carácter conflictivo y contradictorio de la experiencia. Porque el gran drama de Segismundo es no poder decidir si está soñando o si eso es la realidad. Y el texto terminaba muy bien, muy interesante, diciendo que toda esta idea de engaño y de desengaño, que también lo habíamos conectado con el amante liberal, ¿se acuerdan? Que de hecho leímos parte del amante liberal que dice el engaño, el desengaño, me engaña, no me engaña, que teníamos a Mahamud, a Halima, a toda esa gente que parecía turca y no lo era, que ellos se disfrazan, o sea, todo eso está. Todo esto también está. Esta es una pregunta, ya les voy adelantando, esta es una pregunta de parcial, Marabal con el amante liberal, Marabal con Calderón, Marabal con sopa, con papa frita, Marabal con todo. Dice, bueno, este desengaño de la vida, de las cosas, de que todo es apariencia, lleva a que la construcción de los individuos en el barroco a veces pueda ser muy egoísta, ¿no? Individuos, imagínense como si esta es la filosofía que está, que todo es una cuestión de perspectiva, que las cosas te pueden engañar, que uno sufre desengaños, más la crisis económica y social, y qué sé yo, bueno, dice que era una cultura donde había unos individuos egoístas, que estaban muy retraídos sobre sí mismos. ¿Por qué? Porque relacionarme con otro, yo no estoy segura si ese otro con el que me relaciono es así o en realidad es un engaño también, ¿no? O es una apariencia, esa persona actúa de una cierta manera. Y además el tema está la manipulación, entonces quizás yo me relaciono con una persona para manipularlo y conseguir algo que yo quiero. Y quizás esa persona está haciendo lo mismo conmigo, ¿no? Digo, como que es todo medio... entonces habla de eso, ¿no? Como de un individuo aislado. Es medio trágico, ¿no? Lo que pasa en el barroco. Bien. Em, voy con otro. Entonces ahora sí. Yo les había empezado la clase preguntándoles. Les dije, bueno, en esta introducción que yo iba a hacer decía que la estética barroca se podía ver en la vida de sueño
en distintas capas. Una era la arquitectura o la estructura del texto, otra era la escenografía, otra era el lenguaje y otra era la jerarquización de los personajes. Antonella me habló del culteranismo en el lenguaje. Perfecto, esa es una posible respuesta. Por ejemplo, en la jerarquización de los personajes, ¿quiénes son los dos personajes más importantes de la Edad de Sueño? Rosaura y Segismundo. Son dos personajes que son dobles, los dos. Rosaura porque se disfraza y Segismundo porque es un príncipe que está siendo criado como un salvaje, como una fiera. No hay nada más barroco que tus protagonistas sean dos personas que aparentan una cosa y son otra. Y además los dos sufrientes, ¿no? Por no es que son unos vivos bárbaros que se hacen pasar por otra persona porque le están pasando bomba. Entonces, en la jerarquización de los personajes, la cuestión barroca a mí me parece muy clara. Elegís, ponés como dos personajes principales estos dos personajes con estas características, sufrientes, totalmente del mundo de la apariencia, aparentan ser cosas que no son, no se sabe bien qué son hasta después. En la escenografía, ¿cómo es la descripción de donde vive Segismundo? Se los leo, es el comienzo del texto. Dice, Rosaura empieza hablando. Hipógrifo violento, que corriste parejas con el viento, don de rayos sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto, natural al confuso laberinto, de esas desnudas peñas te desbocas, te arrastras y despeñas. Quédate en este monte donde tengan los brutos su faetonte, que yo sin más ánimo que el que me dan las leyes del destino, sigue desesperada, bajaré la cabeza enmarañada de este monte eminente que arruga el sol el sueño de la frente. Mal Polonia recibes, digo, ¿a dónde está entrando, Rosa? Por un lugar espantoso, ¿no? Después cuando describen cómo es la torre donde está Segismundo, también, ¿no? Hay una descripción de la torre. A ver si la encuentro. Me parece que es un edificio. Rústico nace entre desnudas peñas, un palacio tan breve que el sol apenas a mirar se atreve, con tan rudo artificio la arquitectura de su edificio que parece a las plantas de tantas rocas y de peñas tantas que al sol tocan la lumbre, peñasco que ha rodado de la cumbre. Horrible, ¿o no? Es un lugar lúgubre al que se están metiendo. O sea, falta de luz, todo peñascos. Rosaura se acerca y dice, la puerta, mejor diré funesta boca. Funesta boca es la puerta de la torre de Segismundo. Abierta está y desde su centro nace la noche, pues la engendra dentro. Y entre paréntesis, suenan ruidos de cadenas. Así llegan a Segismundo. ¿No? Digo, bueno, esa es la escenografía, esas son las escenas, o sea, así tiene que ser la escenografía, tiene que estar en consonancia con eso cuando uno ve la obra. Entonces, prestemos atención a esas cosas porque son importantes. Eh, ya que se ya lo dijimos, lenguaje dijimos, estructura del texto. La estructura del texto es absolutamente engañosa. Se van descubriendo distintos engaños uno atrás del otro. En ese sentido también es muy barroca la obra. Bien. Cuestiones más generales de este texto. Dice, bueno, en España todo esto va de la mano porque en España se estaba dando un momento de agotamiento económico por las distintas guerras que tuvieron, ¿no? Y esto generaba obviamente un sentimiento de inseguridad, de falta de equilibrio, ¿no? Todo lo contrario a lo que pasaba en el Renacimiento. En el Renacimiento había un optimismo, había un sentimiento de equilibrio y eso lo veíamos en las obras, sobre todo en Historia del Arte y qué sé yo. Acá empieza a pasar todo lo contrario. Por parte de los reyes se observa mucha corrupción de sus asesores, hay despilfarro de dinero constantemente,
aumenta la pobreza. De nuevo la idea está de los conflictos bélicos que España va perdiendo y va perdiendo parte de sus colonias de a poco. Entonces, en España hay una especie de desánimo total porque España está dejando de ser esa cosa tan grandiosa que supo ser, ¿no? El imperio donde nunca se pone el sol. Eso empieza a dejar de suceder. Entonces, el desánimo social es grande, porque es vivido obviamente como un retroceso. Profe, eso es lo que está explicando vendría siendo el contexto de la época cuando se escribió la obra. Sí. Sin embargo, a pesar de todo esto, o quizás no a pesar, quizás justamente por todo esto, es un periodo de florecimiento en las artes en España. Solventado económicamente en gran medida por los monarcas y los nobles, ¿no? Con el mecenazgo. ¿Se acuerdan del video en Historia del Arte que vimos sobre los Medici, qué sé yo? Bueno, también esta idea de mecenazgo, eh, un poco se ve que el despilfarro de ese dinero fue a parar a, por suerte, artistas para que escribieran obras, para que pintaran, para que hicieran esculturas. Calderón, como sabe, Calderón nace en 1600 y muere en 1681, bastante longevo, ¿no? Y agarra todo ese siglo. La vida de sueño se supone que fue escrita alrededor de 1635, ¿sí? Cuando ya estaba pasando todo esto que estábamos diciendo. Pero ya la idea de la vida de sueño, de esa frase, de esa idea, es un tópico que aparece desde la antigüedad, en la literatura y en la filosofía, ¿no? Esta idea de no saber si uno está vivo o está soñando. Habíamos hablado el otro día del mito de la caverna de Platón, ¿no? Como ya es bastante parecido a esa idea, ¿no? Como esos que están ahí encadenados en la caverna y solo ven pasar sombras y piensan que las personas, que la vida es eso, sombras que pasan. Y dice, bueno, si en algún momento se les sacaran las cadenas y se dieran vuelta, el sol los alumbraría tan fuerte que los cegaría y no entenderían lo que está pasando. Bueno, esta idea, ¿no? No solo de la vida de sueño, sino también como de engaño y desengaño, ¿no? De la vida engañada. Entonces acá dice que, bueno, que la obra está estructurada a partir de dos acciones principales que tienen que suceder. Por un lado, la prueba de Segismundo, es decir, que Segismundo tiene que probar quién es él realmente, como persona. Y en segundo lugar, obviamente, la otra es la restauración del honor de Rosaura. Eh, la prueba de Segismundo, dice como que están esas dos, mucha gente dice, bueno, al principio se lo criticaba a Calderón, que decían, bueno, pero esa obra no está tan bien escrita. ¿Se acuerdan que hablamos de la unidad de acción cuando veíamos la tradición aristotélica de las unidades en el teatro y decía, bueno, tenía que haber unidad de acción, e incluso Lope también habla de un poco de unidad de acción, ¿no? Porque en Fuente de Juna es una sola la acción, es sacarse de encima eh, a los corruptos, al comendador. En cambio, acá tenemos dos acciones importantes al mismo tiempo, lo de Segismundo y lo de Rosaura. Entonces se lo criticaba, uy, no cumplió con la unidad aristotélica de acción, entonces no está tan bien hecha la obra porque tuvo que poner dos historias en vez de una, como si eso fuera algo malo, ¿no? Pero lo que uno tiene que pensar es que en realidad esas dos acciones tienen muchos puntos en contacto y terminan al final confluyendo, ¿no? Y de una depende la salvación de la otra en un punto. Por el lado de Segismundo, los temas o cuestiones que más que aparecen, que son más importantes, es la idea esta de la vida como sueño
¿no? Que después aparece en su monólogo también, vamos a ver si llegamos a verlo, de el delito de haber nacido, ¿no? Como no he cometido, él lo dice en un momento, ¿qué cometí, qué delito cometí si no es el de haber nacido? El nacimiento como un castigo. Algo de lo que uno siente a veces cuando se tiene que levantar muy temprano a la mañana a trabajar con el frío que está haciendo ahora, ¿no? Y uno piensa, ¿qué delito cometí para estar viva y tener que salir de la cama con este frío, con estas pocas ganas? Otro gran tópico que aparece es la fuerza del libre albedrío, ¿no? La idea esta de el buen accionar que él después logra cuando es dado su libertad, no la primera vez igual, ¿no? Otro gran tema sería la educación del príncipe, que es un tema bastante común, como cómo son educados o cómo tiene que ser la educación de un príncipe, porque es el que va a disponer por sobre todos los demás cuando sea rey. Y otro tema sería el vencimiento de sí mismo, ¿no? O el autosobreponerse. En Rosario es más sencillo, porque sería básicamente la venganza de la afrenta que ella recibió en manos de Astolfo, ¿no? Que le prometió casarse y demás y la abandona. Entonces, lo de Rosario es un poco más lineal, es ir por un lado a vengarse y por el otro a casarse, porque es como listo, ya está, ya mancillaste mi nombre, o sea, me tengo que casar con vos sí o sí, no me queda otra. Y en esta línea, en la de Rosaura, se da otro tópico bastante común que es el del amor cortesano, en forma de triángulo, entre Estrella, Astolfo y Rosaura, ¿no? Como esas obras de amor palaciego, de amor cortesano, en la que hay un triángulo que después, bueno, se tiene que terminar de conformar como una pareja. Pensemos hermosamente, Estrella, Rosaura cuando está como dama de estrella, ¿cómo se llama? Astrea, remite a lo mismo, a las estrellas, Astrea, la palabra Astrea, viene de astros, es un doble. La idea de doble aparece muchísimo en la obra. La doble vida de Segismundo, que es la vida del sueño y la vida de la verdad. Rosaura, con sus múltiples identidades, y en esta posta se llama, o sea, va a ser la doncella de Astrea y se llama, de Estrella digo, y se llama Astrea, que es astros, y ella es estrella. Entonces, tenemos esta cuestión de la prueba de Segismundo, que la tenemos que pensar como una iniciación a la vida en el sentido filosófico. Él ya está vivo, o sea, no es una iniciación a la vida como de nacimiento, pero sí desde un punto, es un nacimiento desde un punto a la vida, desde un punto de vista filosófico, porque es como la especie del nacimiento de un héroe en un sentido mítico, ¿no? Es el paso de la juventud a la madurez. La juventud intempestiva de Segismundo que sale y hace todo mal y qué sé yo, y que luego de la reflexión madura y cambia su conducta. También se lo puede pensar como el pasaje del estado salvaje al civilizado. ¿Y cómo se da ese pasaje de lo salvaje a lo civilizado? Bueno, por medio de la razón. ¿Cuál es la diferencia entre el salvajismo y la civilización? Es el uso de un esquema racional de pensamiento. Armando estos pares opuestos, él también dice, bueno, es el paso de la inconsciencia a la reflexión. Inconsciencia doble, además esa palabra está muy bien usada. Inconsciencia
no solo por no ser consciente de las cosas que hace, sino la inconsciencia también en relación al sueño, porque el sueño lo que tiene justamente es que es inconsciente. Y una vez que él se saca de encima toda esta cuestión del sueño, es el paso a la reflexión, es alguien que se está constituyendo como un sujeto reflexivo y pensante. Deja de lado lo onírico, que es un devenir sobre el que uno no tiene ningún tipo de agencia, ¿no? El sueño es sueño, no sé qué pasa, no lo puedo controlar. Lo que sí puedo controlar es lo que pasa cuando yo estoy despierto y consciente. Bien, déjenme ver acá una cosa. Estoy intentando buscar dos partes distintas, lo voy a conseguir para compartir pantalla. Acá. Bien, ustedes ya leyeron la obra, ¿no? Entonces sabemos cómo habla Segismundo, qué es lo que piensa, cuál es el campo semántico en general que lo rodea a él, ¿no? En relación a la oscuridad, la violencia, ¿no? La desconfianza, todo eso que le pasa a él, la tristeza. Ahora, miremos esto cuando habla con Rosaura, ¿no? Porque eso también es interesante. Él está enamorado de Rosaura, Segismundo, claramente. Después igual la deja ir porque justamente, porque es mejor persona, porque él no va a obligar a Rosaura a estar con él cuando ella quiere estar con Astolfo, ¿no? Y eso es una muestra cabal de nuevo de su crecimiento como persona. Miremos esto que dice acá Segismundo. No digas tal, di el sol a cuya llama aquella estrella vive, pues de tus rayos resplandor recibe. Yo vi en reino de olores que presidía entre comunes flores la deidad de la rosa, y era su emperatriz por más hermosa. Yo vi entre piedras finas de la docta academia de sus minas preferir el diamante y ser su emperador por más brillante. Yo en estas cortes bellas de la inquieta república de estrellas vi en el lugar primero por rey de las estrellas el lucero. Yo en esferas perfectas, llamando el sol a cortes de los planetas, le vi que presidía, con mayor oráculo del día. Pues, como si entre flores, entre estrellas, piedras, signos, planetas, las más bellas prefieren, tú has servido la de menos beldad, habiendo sido, por más bella y hermosa, sol, lucero, diamante, estrella y rosa. Es espectacular, ¿no? Digo, les dejo a ustedes para que lo lean de nuevo. Y veremos acá cómo se nota que acá Segismundo ya aprendió. Que marcas textuales no solo lo que dice, sino cómo lo dice. Esto es en la segunda jornada, por si lo quieren buscar.